En nombre del profesor Domingo Medina, presidente del Centro Internacional Miranda, del ministro de Educación Universitaria, Ricardo Sánchez, le damos la bienvenida a todos los asistentes. Hoy tenemos un tema importante e interesante en el marco del mes de la resistencia indígena, que es el tema de las reparaciones, tanto afrodescendientes como indígenas. Las reparaciones, se puede decir que son medidas de justicia histórica y reparatorias para enmendar la injusticia acumulada por la colonización y la esclavitud, de la discriminación sistemática que hizo durante años el sistema colonial. Nosotros hemos visto, y aquí me tomo unos minutos para hacer el preámbulo del tema, que durante el gobierno de nuestro presidente Nicolás Maduro se han venido haciendo ciertas reparaciones. Tenemos la reparación de Turiamo, porque también las reparaciones incluyen lo que es el territorio. Pero también el día domingo, fue evidente, y bueno, como afrodescendiente y también en algún hilo de mi sangre estará la parte indígena de los negros Tomusa de Barlovento, de los indios Tomusa, el pueblo de Guaycaipuro se siente muy orgulloso porque la autopista que anteriormente llevaba el nombre de un traidor, y además traidor porque era hijo de una india guayquerí con un blanco español que era Francisco Fajardo, ¿no? La autopista Francisco Fajardo, que durante años llevó ese nombre, hoy el presidente Nicolás Maduro hace una reparación, y esa reparación es colocar a la autopista Guaycaipuro al lado de su cacica Urquía, que fue una guerrera, una mujer que creó un ejército, un batallón de mujeres indígenas. Entonces, ahí hay una reparación también cultural y importante en este proceso. Hoy tenemos una invitada muy especial, que es la profesora egresada del Pedagógico, del Instituto Pedagógico de Maracay, Rafael Alberto Escobar Lara, UPEL, Ingrid Selgas. Tiene estudios y ponencias sobre el tema de reparación en diferentes espacios de nuestro país, en otras áreas. Y bueno, le doy la bienvenida. Bienvenida, profesora, al Centro Internacional Miranda. Bendiciones. Buenos días, saludos, gracias por la invitación. Le doy primeramente gracias a Dios, a todos mis ancestros, por permitirme estar aquí compartiendo con ustedes sobre las reparaciones y sobre mi paraíso, el paraíso de todos los turiameros. Y estoy aquí para compartir con ustedes y hablar un poco sobre las reparaciones del destierro del pueblo de Turiamo. Pero antes de comenzar a hablar, me gustaría que vieran Turiamo, nuestro paraíso, con un video que los muchachos les van a mostrar. El legado de los afrodescendientes, de vida mía que me arrancaron ayer. Era Turiamo, San Juan y San Miguel. Era Turiamo, el norte el presidente, todo su gabinete, tienda en la mano, buen venezolano, y afrodescendiente. Nuestra lucha no es en vano, vaya no vamos. Quiero volver a Turiamo, quiero volver a Turiamo, y construir mi historia.
merecer la gloria junto a los que hoy están. Quiero volver a mi pueblito, tanto amo, que soy afro, venezolano, nicaragüeño, y mi hermano, de candela, dale al tambor, lo repite, buena mejor, porque estudiamos, una sabrosa, trama refina, y mayo, San Juan Bautista, San Miguel, San Juan Bautista, San Miguel. Quiero cantarlo y gozar con él. Quiero cantarlo y gozar con él. Bueno, ahí tienen a nuestro paraíso, Turiamo, donde nacieron mis padres, mi papá, Juana Bautista Flores de Selga, y mi papá, Eduví Andrés Selga. Ese pueblo tan maravilloso que nos lo quitaron. Nos lo quitaron por un capricho. Mucha gente que dice, yo sé esa historia, otros dicen que no me la sé. Pero Turiamo era un pueblo netamente afrodescendiente, donde se vivía una vida muy feliz y no faltaba absolutamente nada. Había mucho que comer, tenían suficiente agua y eran muy felices en su pueblo, disfrutando de su paisaje, de su territorio y de su cultura. Pero un malvado dictador se empeñó de sacar a los turiameros de su territorio. Marcos Pérez Jiménez, en el 1957. Él se enamoró de Turiamo de una manera, pero malvada, y dijo esta palabra: o se van o derrumbamos las casas, pero se van. Quedarán cantando los pajaritos en forma de burla. Y mucha gente comenta y dice, pero qué tontos fueron los turiameros, ¿por qué se dejaron sacar de su tierra? ¿Por qué no pelearon su tierra? ¿Quién pelea con un dictador? Y el objetivo de él era colocar una base naval, que en su actualidad está. Pero es que la base naval no tiene nada que ver, ¿qué importa que esté allí? No le hace daño a nadie, porque si vamos para Carabobo, en Puerto Cabello, y base naval, y está rodeado de comunidades, y si nos vinimos para acá, para la capital, aquí está Puente Tiuna, y está rodeado de habitantes, de apartamentos. Si vamos a la ciudad de Maracay, tienen cuarteles por todas partes, y está rodeado de comunidades. Una gran maldad que hizo Marcos Pérez Jiménez. El 21 de marzo se cumplieron 68 años del destierro del pueblo de Turiamo. Cuando se hablan las reparaciones aquí en Venezuela, fue cuando se nos abrieron muchísimo más las puertas, pero sé que tiene algo claro, que nunca los turiameros se quedaron de brazos cruzados, siempre lucharon por volver a su pueblo. Tengo una presentación. ¿Ya está? ¿La puedes pasar, por favor? Gracias. Puedes pasarla. Tengo que pararme para poder verla. Bueno, Turiamo era territorio carabobeño, no era aragüeño. Turiamo pertenecía a Carabobo y el camino, por decirlo así, su carretera, la única que existía,
era por Guacara, por Vigirima. Era el único lugar por donde podíamos llegar ya carretera abierta a pie, no en carro, para llegar a Turiamo. Bueno, después territorialmente hicieron su cambio y ahora pertenece a Aragua. Aragua. Turiamo tuvo sus luchadores, quedan muy poquitos vivos. El primero que luchó para volver a Turiamo fue el señor Armando Reyes, donde después formaron un comité y se fueron sumando como Félix Mijares, como la señora Borro, como Alijo Julián, y pare de contar, para defender sus tierras, con un proyecto que era sembrar. ¿Y por qué no retomar otra vez la tierra con el cacao? Esa lucha continuó esa lucha, pero no fueron escuchados. Ya van 68 años de esa gran lucha y nada. Pero los turiameros nunca dejaron su costumbre y su cultura. Y eso nos mantuvo siempre vivos y firmes. Somos los únicos afrovenezolanos que no tenemos nuestras tierras, pero no nos pudieron matar nuestra cultura. El patrón de Turiamo, que es San Miguel Arcángel, nos lo trajimos para Maracay. Y seguimos las festividades como si estuviese allá en Turiamo. Les estoy pasando estas imágenes para que vayan refrescando y vayan viendo de lo que me estoy refiriendo. Pero ahora Turiamo es esto, un apostadero naval. Eso es Turiamo. Todo el mundo dice que Turiamo es un sitio muy estratégico. Sí lo es. Ahí llega submarino. Es una bahía profunda y estratégica. Pero, ¿por qué no podemos entrar los turiameros? ¿Por qué no podemos ir a disfrutar los turiameros sin presentar un carnet? Si es nuestra tierra por herencia. Es algo que nos preguntamos siempre. Eso que ustedes ven allí no son las casas de los turiameros. Eso no existe, las casas de los turiameros. Cada quien tenía que ir y derrumbar su casa. Y toma la miseria que le dio en el momento ese dictador maligno. No era lo que te valía, sino lo que él quería dar o lo que él dio. Y esas casas en la actualidad son las casas de nuestros amigos y compañeros militares venezolanos, donde pueden ir a pasar vacaciones, disfrutar con sus amistades y sus amigos. Tengo que decir todo esto para que puedan entender cuál fue o cuál es el destierro del pueblo de Turiamo. La mayoría de los turiameros no hallaban qué hacer. ¿Para dónde voy? Lo más cerquita de lo que conocían era Maracay. Y la mayoría se fueron a Maracay, al barrio 23 de enero, a la Coromoto, al Recurso, a Los Olivos, a Caña de Azúcar, a San Vicente, buscando. Otros se quedaron en Patanemo, en Puerto Cabello, otros se fueron a Guacara, buscando algo parecido que hubiese por lo menos río o tierra donde sembrar. Pásalo, por favor. Pásalo, por favor. Pero las festividades religiosas se vinieron con el pueblo. Y es lo que a nosotros nos ha puesto presente para decir, aquí estamos los turiameros vivos, y si existimos, aquí estamos presentes. Se sigue haciendo el velorio del Cruz de Mayo, el 3 de mayo,
tenemos a Corpus Christi. Somos patrimonio cultural de la humanidad, los diablos danzantes de Turiamo. ¿Y cómo que no sabían que Turiamo existía y que Turiamo fue desterrado si somos patrimonio? Esa es la Casa de los Diablos en Acoromoto, las festividades de San Juan Bautista, que también Turiamo es patrimonio cultural de la humanidad por las festividades de San Juan Bautista. ¿Cómo no van a conocer que los turiameros existen? ¿Cómo no van a conocer eso? Continuamos. Tenemos a nuestra Virgen del Carmen traída del pueblo de Turiamo, que la celebramos los 16 de julio en el barrio de Recursos. En el barrio de Recursos, organizado por las mujeres y hombres turiameros y descendientes, recordando y no dejar morir como se hacía en Turiamo. Continuamos. Tenemos a nuestro santo patrón, traído del pueblo de Turiamo. Y cada 29 de septiembre festejamos a nuestro santo patrón en el barrio La Coromoto. Todo esto que ha venido pasando, creo que se pasaron unas muy rápido. Todo esto que venimos hablando desde un principio allí. Esto llegó a oídos gracias a Jesús Chucho García, gracias a nuestro ministro de Cultura, Ernesto Villegas. Pudo llegar a oído del presidente Nicolás Maduro. Y le doy las gracias a todas las personas que se sumaron para que hemos sido escuchados. Y eso nos abrió mucho las puertas, porque aquí el Instituto Simón Bolívar, igual el MINS, realizaron un gran seminario llamado Las Reparaciones Internacionales sobre la Esclavitud y la Colonización, donde eso nos abrió las puertas a nosotros los turiameros, la esperanza de poder pisar otra vez nuestras tierras turiameras, porque son de nosotros. Y con el seminario, que fueron 3, eso hizo mucho ruido y ayudó que pudiéramos avanzar. Y hoy en día se dio poder ir más de 200 personas, turiameros y descendientes, a Turiamo el 21 de marzo de este año. Y eso es gracias a nuestro ministro Ernesto Villegas, gracias también a nuestro ministro Padrino López, que dio este permiso para nosotros poder disfrutar de nuestra playa, de nuestra ciudad. Fue algo mágico, donde habían tías que más nunca habían ido desde que fueron desterrados y pudieron ir ese día. Fue un momento maravilloso, maravilloso, donde cada quien decía: aquí jugaba, por aquí quedaba mi casa, por allá quedaba la escuela, esta era la iglesia. Uno, las emociones encontradas, porque uno no sabía ni siquiera cómo decir o cómo señalar, porque ahí no hay nada. Nada. Todo fue derrumbado. Y la semana siguiente, que fue el 28, el ministro Villegas nos llama para decirnos que Turiamo, con su cultura, es patrimonio, va a ser patrimonio cultural. Y así fue. Así fue. Eso se logró. Y de verdad, desde aquí tengo que agradecerle muchísimo al ministro, que está de la mano con los turiameros y los descendientes, al ministro Villegas. Ha sido uno de los ministros que ha apoyado muchísimo las reparaciones sobre el destierro del pueblo de Turiamo. Y desde allí hemos sido más visibles, hemos podido ir mucho más seguido a Turiamo, y eso hay que darle las gracias
a nuestro ministro Padrino López, pero desde aquí les digo que no queremos ir de vez en cuando, que no queremos ir con una lista, que no queremos esperar en Acabala tanto tiempo para poder ir a nuestra playa, a nuestra tierra. Es un llamado que yo hago a nuestro presidente. En Venezuela se hablan de reparación. ¿Y por qué no comenzar por Turiamo? No estamos hablando que quiten la base naval. No estamos hablando que tenemos problemas con los militares. Nada de eso. Porque ellos no fueron los que nos sacaron. Pero ¿por qué no se pueden cumplir las reparaciones totalmente del pueblo de Turiamo? Nosotros le pedimos que nos construyan un museo donde se muestre cómo era Turiamo, donde podamos llevar fotografías, donde podemos llevar muchísimas cosas, para que aquel visitante, aquel turista que vaya a disfrutar de la playa de Turiamo, sepa que ahí hubo un pueblo, sepa que no es algo vacío, solo y triste como está, sino que ahí hubo vida y hubo alegría, hubo cosechas de arroz, de plátano, de coco, de cacao, que eso no fue una tierra muerta. Eso le pedimos que por qué no nos dejan entrar, por qué no podemos ir, por qué no podemos disfrutar la vez que uno quiera. Yo siempre pongo un ejemplo, porque la gente me dice, pero ya eso te importa, tú hace 68 años, vas a seguir tú con eso. Pero hay que estar aquí, escuchando a tu papá y escuchando a tu mamá, sus historias tan maravillosas, a mis abuelos, a mis primos, a mis tíos, a todos los turiameros, porque todavía quedan turiameros vivos. Todavía quedan turiameros vivos. Si quieren volver. Para los que fueron a Turiamo el 21 de marzo, ustedes tenían que ver a nuestros familiares turiameros ancianos, cómo lloraban. Cómo lloraban cuando entraron a su tierra. Porque viene un recuerdo, cómo me sacaron. Todo lo que tuve que dejar, todas las alegrías que perdí por un capricho de una persona. Y las reparaciones en Venezuela se están hablando, pero para que sea una reparación eficaz, tienen que devolvernos a Turiamo. Queremos esa reparación con la base naval aquí. No hay problema, no hay ningún tipo de problema, porque se habló de las reparaciones. Hubo un gran encuentro internacional en el 2019 donde se hablaron de las reparaciones y vino gente de todas partes del mundo. Yo participé. Eso quiere decir que Turiamo y el mundo entero sabe que existe. Y agradecida con el avance que nos ha dado el presidente, el ministro Villegas, el ministro Padrino López. Pero, ¿qué hacemos los turiameros y los dependientes sin poder entrar todavía cuando uno quiera a Turiamo? Es algo triste y delicado a la vez el tema de Turiamo. Y lo digo triste porque no podemos entrar, pero cuando tú ves que tú vas a Turiamo y hay mucha gente disfrutando de algo que no puedo disfrutar yo como hija de turiamero, te pega, te duele mucho. Y hay mucha gente que se burla de nosotros, muchos, que somos unos llorones, que necesitamos psicólogos, gente supuestamente amigos de uno. Pero yo voy a poner un ejemplo. Yo voy a poner un pequeño ejemplo. Imagínense que hoy llegue el presidente de nosotros y diga, yo quiero
que toda la gente de San José de Barlovento salgan. Yo pongo este ejemplo. Quiero que salgan ahorita. No sé por dónde se van a ir, no sé por dónde van a agarrar, pero se salen. ¿Eso da alegría? Yo creo que no. No, yo no creo que eso cause alegría. Ajá, pero ustedes, los de San José de Barlovento, dicen, pero ¿y dónde vamos a agarrar? ¿Dónde voy a vivir? Porque yo vivo de la siembra, yo de la pesca, yo de, no sé, ¿qué hago? Yo lo que sé hacer es aquí lo que hago en Barlovento. ¿Para dónde te vas? Pero no tildan de esto, que somos unos llorones, sí, nos pegan mucho. Mi papá murió hace 2 años. Era un amante de Turiamo. Mi papá era feliz. Mi papá tenía toda la memoria. Mi papá murió de 80 años. Y mi papá tenía toda una película de Turiamo. Toda una película. Y él discutía mucho con la gente. No, tu pueblo no es mejor que el mío. El mío era más bonito y siempre eso, ¿no? Era aficionado a su pueblo. No había otro. Mi papá salió de Turiamo y todavía desayunaba cambur verde con pescado. Todos los días. Todos los días. Entonces, no es algo fácil de asimilar. Yo, Ingrid Serga Flores, hija de turiamero, yo sigo luchando hasta el día que me vaya a morir por las reparaciones del destierro de Turiamo. Seguiré, no me cansaré, pero seguiré. Y lo hago por toda mi gente turiamera y descendiente. No estamos de moda los turiameros, como lo dicen muchos, no es de moda. Estamos luchando por algo que nos pertenece por algo que es nuestro. Y qué bueno cuando hacemos este tipo de actividades donde la gente se pueda enterar. Estudiamos si tiene dueño. Nosotros caminando por la playa de Turiamo, unos jóvenes nos decían, militares, ¿no? Soldados de Turiamo. Pero ¿por qué hacen esto, calladitos? Porque no saben la historia. Aquí nunca vivió nadie. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes no pueden contar. Y ellos dijeron, pero nosotros no sabíamos esto. Nosotros pensábamos que esto era una base naval y ya, pero que aquí nunca vivió nadie. En Turiamo existió un pueblo donde habían más de 200 familias trabajadoras, pero no está por un capricho de un dictador. Yo les voy a contar algo, después pueden preguntarme lo que quieran sobre Turiamo, y les voy a contar algo. La última foto, por favor. Ajá. ¿No? La anterior. Esta foto tiene mucho que ver porque esto hace aproximadamente 17 años, 18 años, esta fotografía. Un grupo de nacidos en Turiamo, nativos, fueron con su familia. No iban desde que fueron desterrados, imagínense eso. Y cuando pudieron ir por medio de un amigo militar, sapió, enseñó su credencial y pudieron entrar esa familia turiamera. Eran 3 familias, 3 carros. Ok, entraron a Turiamo. Entraron, pero tienes que regirte por la normativa de la base naval. Cuando entran, después de primera vez que entraban, después de su destierro, primera vez, corrían como niños, corrían por la playa, se arrodillaban. Dios mío, mi pueblo, mi playa, corrían. Venían los soldados que no entendían.
porque no sabían. Mucho. Detrás de ellos, ¡epa, señores! No pase para allá, para acá no, quédense aquí. ¿Pero por qué? No pueden. Llegaba este barco, eso es un barco, que es lo único que queda como para recordar de Turiamo, unos barcos que llegaron allá. Y para ahí no se podían pasar en ese momento, ahora sí, porque se podían cortar o qué sé yo, no sé, porque no dejaban pasar, habían cintas amarillas. Pero no importó, y pasaban corriendo, era una alegría, lloraban, gritaban, se arrodillaban, y un momento que apuntándolo, porque ya era demasiado lo que estaban haciendo, que no acataban las normas, pues. Y en su momento llega uno y dice, mátame, así con esta grosería, coño de tu madre, mátame, mátame, porque yo aquí nací, y esto no es tuyo, esto es mío, mátame. Cuando ven aquel alboroto, llega un coronel, ¿qué pasa? Y los muchachos que no tienen la culpa porque no saben, le explican que esta gente, este señor no quiere parar y pasa para allá y para acá. El coronel dijo, déjelo quieto. Esta es mi papá. Una de la familia. Mira yo, con mi papá, con mis hermanos. No es fácil. No es fácil. Mi papá parecía un niño. Lloraba. Se arrodillaba. Dios mío, ¿por qué me quitaron mi pueblo? Donde yo estaba feliz. Siempre cuento esta historia de mi papá y me marcó mucho. Cuando se colocó allí en el barco a llorar, a llorar, a llorar. Y decía, yo desde aquí que jugaba. Me montaba en el barco, me lanzaba con los demás amigos, éramos niños. Y mi papá contaba todo, lloraba, se hincaba. Y decía, ¿por qué no se hace esta vaina, Pereimeno? ¿Por qué? No es fácil hablar de Turiamo. Cuando tú amas a tu familia y has visto todo el sufrimiento, donde te sacan de un pueblo, donde tienen todo realizado, y tienes que salir de ahí a trabajar en casa de familia, a buscar qué hacer en una ciudad donde no eras aceptado. Si no eras aceptado por ser afrodescendiente, no eras aceptado por la cultura que traías, y aparte de eso, sin tu pueblo. Cuando sale San Juan Bautista de Turiamo, por primera vez, hay dos San Juanes, San Juan de la Playa y San Juan de San Miguel. ¿Qué significa eso? Habían habitantes que vivían en la playa, cerca de la playa, y ibas para el pueblito también no se han ido a Chuao, y cuando llegan a Chuao, gente que vive en la playa, y gente para el pueblo, así era Turiamo. Y cuando sacan a San Juan Bautista, por primera vez, después del destierro, tuvieron que correr porque lanzaron piedras. Correr. Bienvenida, Casimira. Correr. Y cuando salieron los diablos danzantes, peor. Porque entonces eran los brujos que salieron. La gente no entendía. Porque a Maracay
el que trajo la cultura, cuando retumbaron los tambores, cuando bien al Santísimo Sacramento del altar, que son los diablos rindiéndolos, fueron la gente de Turiamo. La gente de Turiamo. Turiamo, nuestro paraíso. Y como la canción que hubo en el principio, escrita por Pedro Mena, han salido muchas canciones desde las reparaciones, y una de esas es Quiero volver a Turiamo, con la Virgen del Carmen y también con San Miguel. Muchísimas gracias. Hoy miércoles, en nuestra columna del PIN, el artículo de nuestro camarada y director de investigaciones, Manuel Salcedo, hace referencia de las reparaciones, el camino hacia las reparaciones, justicia y paz. El artículo de nuestra columna del PIN, de todos los miércoles, esta semana escribió nuestro compañero Manuel Salcedo y coincide con el tema y el mes de la resistencia indígena y bueno, los 500 años de la invasión del colonialismo en nuestras tierras. Muy sentido el tema, y identificados también con este tema porque es un tema que nos toca a todos. Entre las preguntas que tenemos, dice, ¿pueden definir qué son las reparaciones? Sí. Las reparaciones tienen que ver con algo que te arrebataron, algo que te quitaron. Tienen que ser pagadas. Tienen que ser pagadas, tienen que ser devueltas. Que es lo que nosotros pedimos con el destierro del pueblo de Turiamo. Se ha realizado investigaciones arqueológicas en Turiamo para conocer su cultura originaria. Dado que Turiamo es una bahía estratégica militar, ¿podrá reconstruirse la comunidad? Bueno, eso es lo que queremos. Ojalá, Dios mío, eso sucediera. Eso sucediera. Turiamo, por la base naval aquí, tiene mucho terreno. Muchísimo. No solamente construir viviendas, sino también poder trabajar la agricultura, volver a procesar, a sembrar cacao, arroz, algodón, como se hacía antes. Se podría, todo es, depende cómo se pueda dar esto aquí en Venezuela con las reparaciones de Turiamo. Turiamo, como lo dije anteriormente, es un lugar estratégico, pero un lugar estratégico que podemos vivir porque no estamos hablando de pelear ni quitar la base naval en ningún momento. En ningún momento. Sería una aceptación, una aprobación del presidente Nicolás y del ministro Padrino López. ¿Qué acciones concretas proponen para que el gobierno nacional devuelva al pueblo de Turiamo a sus descendientes? Lo primero que pedimos, y ya lo hemos pedido bastante, es que nos dejen entrar, ¿verdad? Que nos dejen entrar las veces que uno quiera, poder visitar la tierra. Y segundo, que podemos estar allí, por lo menos como lo hemos pedido, por medio que nos hagan primero una posada, porque sé cómo es la dinámica. No podemos pedir vivienda de la noche a la mañana, porque sabemos que no es algo tampoco fácil, pero por lo menos que podamos tener un lugar donde llegar, y si está la posibilidad
que sí las hay, yo sé que sí, que puedan construir unas viviendas, se aceptaría, pero es un tema que se ve fácil, pero a la vez no es, porque para nosotros vivir en Turiamo hay que montar un proyecto, y no solamente de vivienda, tenemos que montar un proyecto de transporte público. Ahí en Turiamo no hay transporte público para llegar a Turiamo. Es una base naval, no es un pueblo habitado. Y aparte de esto, tenemos que manejar la parte laboral sustentable. Yo creo que nosotros pudiendo hacer este proyecto sobre la agricultura, comenzando por ahí, pesca, podemos comenzar. Por casualidad, en algún momento ustedes tuvieron documentos de propiedad en esos tiempos de sus terrenos. Sí, sí. Tenemos documentos y también tenemos guardados muchos documentos donde se peleó Turiamo, donde pedimos a Turiamo. Digo pedimos porque soy parte de la familia, a pesar que no fui yo directamente, porque yo ni siquiera había nacido, pero sí hay documentaciones, sí hay papeles, porque cada quien tenía su terrenito, su casa. Hay gente que tenían, como decían ellos, los solares sembrados. Cada quien tiene su documentación. Esta historia no se conocía, gracias. ¿Cuál es la génesis del nombre Turiamo? Chávez, como militar, no fue de vacaciones a Turiamo en su momento. Se da a conocer este pueblo a nivel nacional. Turiamo fue salvo gracias a Turiamo, que estuvo ahí cuando la intentona. Ahí estuvo nuestro presidente Chávez. Chávez fue para Turiamo muchas veces. Claro que sí. Turiamo tiene conocimiento. Nuestro presidente Chávez, que para descanse, nuestro presidente Maduro. El ministro Villegas ha ido muchas veces para Turiamo, estando yo pequeña. Muchas veces. No es nuevo que nuestro ministro de Cultura haya visitado a Turiamo. Y bueno, nuestro ministro de la Defensa, que más él que es el jefe de esa base naval. Claro que sí. Turiamo puede ser como Fuerte Tiuna. Sí puede ser y no puede ser. Lo que les faltaría a Fuerte Tiuna es la playa, la montaña y el río y los cocodrilos que tenemos allí. ¿Ve? Turiamo tiene mucho terreno. El terreno donde estaban las casas, el terreno donde se sembraba el cacao, donde estaba la cocotera, donde sembraba el algodón. Mi abuelito sembraba algodón. Claro que se puede. Es que si van a Maracay, a la ciudad de Maracay, hay muchos cuarteles. ¿Y qué está a su alrededor? El barrio 23 de enero, el barrio La Coromoto, todos están pegaditos. ¿Por qué no podemos estar en Turiamo? Si nosotros no tenemos nada en contra de la base. Turiamo es muy habitado, muy visitado, porque si ustedes quieren ir a Turiamo, están cerquita. ¿Por qué tan cerquita todos los que viven aquí en Caracas? Porque ustedes van al IFA, pagan un paquete turístico y disfrutan de Turiamo. ¿Sí? Está muy fácil. Van a tener casa con aire acondicionado. Van a tener lancha. Están cerquita. Ustedes van al IFA y pagan su paquete. Bueno, la compañera y camarada Noemi Frías va a acompañar con unas palabras.
quería, probablemente la emocionalidad de Ingrid le ha, digamos, obviado algunos aspectos importantes que debemos retomar. En primer lugar, por parte de la inquietud que se ve en las preguntas, decir que producto de ese seminario de reparación, se nos ofreció, y eso hay que valorarlo mucho, la oportunidad de participar en una línea de investigación que era sobre territorialidad. Y en eso nos montamos y generamos el proyecto de la reconstrucción, se llama así, reconstrucción geohistórico, cultural y espiritual del pueblo de Turián. Ya, entonces eso es para todos un hecho. Estamos en este momento, que ahorita me estaba reclamando Ingrid, lo estamos, digamos, dándole una nueva lectura, una relectura, porque era importante en el momento que nosotros lo entregamos, no había acontecido todo lo que ha sucedido del 21 de marzo para acá. Entonces es importantísimo que se refleje en esa producción escrita que se llama, repito, Reconstrucción histórica del pueblo de Turián, geohistórico, cultural y espiritual del pueblo de Turiamo. ¿Por qué espiritual? Algo que Ingrid hizo alusión, pero que aquí es testigo la misma Casimira que nos acompañó aquel día. Luego de esos 68 años de ausencia, poder ir aproximadamente unas 250, 300 personas el 21 de marzo del 2025, generó algo que tan solo puede ser explicado desde el punto de vista cósmico, desde el punto de vista espiritual, que no fue otra cosa que al descender todas estas personas y donde indudablemente iba la cofradía de los diablos danzantes, iban los también de San Juan, ese sol maravilloso, ese calor inmenso que había ese día, progresivamente comenzó a nublar. Y no es otra cosa que esa territorialidad que tomó cuerpo, que tomó protagonismo, le daba, luego de 68 años, la bienvenida a su gente. Aquí estamos, y a llorar con ellos, porque inmediatamente comenzó a lloviznar. Y eso estaba hablando. Entonces es un territorio que está hablando y que, como bien lo dice Ingrid, en cada uno de los turiameros, en este momento, Turiamo, representado en Ingrid, está aquí presente, diciéndole aquí estoy. O sea que es tan relevante la fortaleza espiritual, sobre todo de las mujeres de Turiamo, que han sido las guardianes de todo lo que es la manifestación cultural, que donde estén los turiameros, está Turiamo. Entonces, la relevancia de este momento y que en este, como dice Ramón Tobar, condiciones históricas dadas, que está permitiendo precisamente esa gran apertura para que emerja aquí en la Casa de la Historia Insurgente, ¿verdad? Esta historia invisibilizada, una historia que quiere olvidarse, pero que está resurgiendo, como dice el profesor Omar Hurtado Rayutse, desde la pirámide invertida, de abajo hacia arriba, se proyecta en la reconstrucción geohistórico, cultural y espiritual del pueblo de Turiamo, que gracias al apoyo del ministro de la Cultura, Ernesto Villegas, indudablemente respaldo al presidente de la República, muy pronto será de una manera concreta, y mucho de lo que no se sabe se va a saber, porque lo que más duele es que dentro de las políticas del Estado venezolano no existan los turiameros y sea Turiamo un pueblo migrante en su propio país. No puede ser. Bueno, invitamos al profesor, cantautor y poeta Edgar Parra, poeta del pueblo.
Hola, bien, gracias. Felicidades. Verdad que la historia es tan grande que cada día obtenemos conocimiento. Yo conocía totalmente esta situación, digamos, todo esto, en realidad, bueno, somos solidarios porque lo que se busca es justamente reivindicar la realidad, la verdad, los derechos, que es fundamental para que logremos continuar siendo libres, soberanos. Con varios siglos de historia, dolor y sometimiento vibran en nuestra memoria, atormentando el recuerdo. Dueños de una gran cultura, nuestro pueblo originario, y los viles invasores querían borrar su pasado. Basaban su economía, cazando y también sembrando, pero cuidan a la tierra con amor puro y sagrado, con sus inmensos saberes, piensan siempre en el futuro, desarrollando estrategias que harán un vivir seguro. Es un nuevo renacer, la historia lo describió y fuimos reconocidos en nuestra Constitución. Somos libres ciudadanos como Bolívar mandó. Somos ilustres ciudadanos como Bolívar mandó. Con la victoria que obtuvo nuestro gran libertador, se logró reivindicar idiosincrasia y honor. Y al llegar el comandante, nuestra bandera tomó, fundamentado en justicia que se consolidan hoy. Nuestros derechos humanos los vamos consolidando, porque al cruel colonialismo ya lo estamos superando. Y al aborigen, mi patria, se le da plena atención, buscando en la patria grande que siga esa orientación. Es un nuevo renacer, la historia lo describió y fuimos reconocidos en nuestra Constitución. Somos ilustres ciudadanos como Bolívar mandó. Somos ilustres ciudadanos como Bolívar mandó. Que viva Turiamo. Gracias. Llamamos a los compañeros del equipo sustantivo, a la profesora Yasmina, al profesor Fernando, al profe Eduardo, Javier, al profe Manuel. El Centro Internacional Miranda otorga, bueno, a la compañera Casimira, la cimarrona mayor.
El Centro Internacional Miranda otorga el presente reconocimiento a Ingrid Selva Flores por su participación en calidad de ponente en la conferencia Las reparaciones de nuestros pueblos indígenas afrodescendientes, en el marco de la Cátedra Libre Bicentenario, Caracas, miércoles 15 de octubre del 2005, Domingo Medina Gutiérrez, presidente de la Fundación del Centro Internacional Miranda. Esto es para mi gente turiamera. Esto va para ellos. Gracias, muchísimas gracias.